Esta guerra comenzó a mediados de los años 2000 en las calles de Teherán, en total secreto. En una serie de ataques, científicos iraníes que trabajaban en la construcción de una bomba nuclear fueron asesinados por sicarios en moto. Los sicarios eran agentes pagados por Israel. Israel está decidido a frenar el ataque de la tecnología militar iraní por cualquier medio necesario. Quien contribuye al programa nuclear de Irán conoce los riesgos que corre. Los israelíes les advirtieron. Es el estilo de Mossad. El Mossad nunca admite nada de todas formas, así que hay una especie de miedo que se va instalando y uno piensa, ¿quién será el siguiente? Israel tiene una larga historia de pensar en cómo deshacerse de las principales figuras entre sus enemigos. Para ilustrar esta guerra en las sombras, hemos recreado varias operaciones del Mossad, la más conocida de las agencias de inteligencia de Israel. Los actores iraníes, israelíes y de otros países están representados por círculos de colores correspondientes a sus banderas nacionales. Sabotaje, robo, asesinatos colectivos. Es como algo sacado de una película de espías, sin ningún límite. Les vamos a contar este conflicto en dos voces, basándonos en testimonios de primera mano de personas directamente involucradas. Sé que todo el mundo tiene mucha curiosidad por las operaciones secretas, pero yo no hablo de esas cosas, no hablo de cosas que no sé y de cosas que sí sé. Pase lo que pase en nuestro país, incluso un incendio, para mí siempre es obra de los sionistas. Cuando hay una amenaza contra nosotros, debemos oponernos y combatirla. Es una cuestión de principio. Bajo el liderazgo del Ayatolá Jamenei, Irán desarrolló misiles de largo alcance, así como financió todos los grupos armados anti-israelíes de la región, incluyendo Hezbollah en el Líbano. Y Hamás en Gaza. Cuando los israelíes consideraron que Irán se estaba acercando peligrosamente a la capacidad nuclear, el Estado judío decidió lanzar un ataque sorpresa. El 13 de junio de 2025, la guerra en las sombras se convirtió en una guerra abierta. Todo comenzó a las 3 de la madrugada. Los agentes del Mossad estaban en posición lanzando misiles contra sus defensas aéreas, enviando drones desde Irán. Al mismo tiempo, los misiles israelíes apuntaron a 9 científicos del programa nuclear iraní, incluso mientras dormían. Aunque hubiera una diferencia de pocos minutos, algunos de esas personas habrían escapado y el efecto sobre el programa nuclear de Irán habría sido significativamente menor. La guerra de 12 días está basada en inteligencia recopilada y analizada durante unos 20 años. Esta serie de ataques extremadamente precisos eliminó alrededor de 30 soldados y científicos, algo nunca visto antes en la historia de la guerra, y el ejército israelí lo celebró en sus cuentas de redes sociales. Tras 12 días, esta guerra relámpago terminó después de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, un aliado incondicional de Israel, interviniera. Pero el lanzamiento de bombas estadounidenses sobre Irán ¿realmente puso fin al programa nuclear de Teherán? ¿O podría la carrera por las armas nucleares reanudarse en cualquier momento?
Irán e Israel. Es fácil olvidarlo, dados los acontecimientos recientes, pero estos enemigos acérrimos fueron en su momento los aliados más cercanos de Oriente Medio. En la década de 1960, durante el reinado del pro-occidental Shah de Irán, las dos naciones trabajaron juntas, incluso en tecnología nuclear. Esta relación se interrumpió bruscamente con la Revolución Islámica de 1979 y la toma del poder por el Ayatolá Jomeini. Desde entonces, Estados Unidos e Israel han sido denominados el Gran Satán y el Pequeño Satán. La República Islámica reanudó su investigación nuclear en secreto, hasta que, a principios de los años 2000, llegó a ser percibida como la principal amenaza a la estabilidad en Oriente Medio. Aquí en Teherán, entrevistamos a un excomandante de la Guardia Revolucionaria Islámica. Ahora es comentarista político. Habla en nombre de los sectores más duros del régimen y es una de las pocas personas en Irán autorizadas a comentar el programa nuclear. Como las autoridades no reconocen la existencia de Israel, utiliza el término régimen sionista. Estados Unidos y el régimen sionista consideran que tienen derecho a poseer armas biológicas, armas químicas y bombas nucleares. Por otro lado, afirman que a otros países les está prohibido tenerlas, porque podría ser un peligro para ellos. Durante años ha habido un doble rasero. Aquí es donde la posición iraní parece contradictoria. El régimen defiende su derecho a obtener una bomba nuclear, mientras afirma que su programa nuclear es puramente civil. ¿Ha perseguido Irán objetivos militares con su investigación nuclear? Nunca hemos buscado construir un arma atómica. El líder supremo ha prohibido la posesión de armas nucleares, pero ha autorizado la investigación nuclear. Mientras no construyan armas, todos los países del mundo tienen derecho a desarrollar su conocimiento en el campo nuclear y a utilizar estas tecnologías siempre que sea con fines pacíficos. Durante 25 años, el régimen jugó con esta ambigüedad. Como vemos en este documental iraní, cuando construyó su primera central eléctrica, Irán tomó la decisión estratégica de controlar el ciclo de producción completo. Irán tiene reservas de uranio que pueden utilizarse en centrales eléctricas o en bombas nucleares. Este mineral debe concentrarse o enriquecerse para producir uranio, utilizando miles de centrifugadoras como estas. Estas máquinas funcionan con el mismo principio que una centrifugadora de ensaladas. Al girar, separan el uranio 238 más pesado del uranio 235 más ligero, que se utiliza para desencadenar la fisión nuclear. Dado que su concentración natural es del 0,7%, debe enriquecerse repitiendo la operación de una centrifugadora a la siguiente. En cada etapa, el uranio 235 se vuelve más concentrado. No hay límite para enriquecer uranio. Hasta el 3,67% de U-235 para uso médico, para uso comercial, para producir energía o lo que sea. Queremos equipar nuestros barcos con motores nucleares o nuestros submarinos con motores nucleares. Lo mismo ocurre con la medicina y la agricultura. Estas tecnologías son públicas y todos los países las utilizan. Pero las mismas máquinas pueden concentrar el uranio hasta el 90%, lo que puede utilizarse para fabricar la bomba. Los israelíes acusan a Irán de ocultar un programa militar detrás de su operación de enriquecimiento. Y como este proceso puede llevarse a cabo simultáneamente en múltiples instalaciones de forma completamente descentralizada, el programa iraní es difícil de bombardear, especialmente porque Israel se encuentra a 1.500 kilómetros de las fronteras de Irán.
Como ex jefe de Estado Mayor, primer ministro y luego ministro de Defensa de Israel, Ehud Barak ha pasado años planificando un ataque contra Irán. Porque funciona con centrifugadoras. Puede estar distribuido por todo el país en una docena de instalaciones distintas. Algunas protegidas por hormigón o por rocas, otras protegidas por estar desplegadas en medio de población civil. Y es posible que ni siquiera sepas que existen. Irán es un país muy montañoso, un país vasto, con zonas de difícil acceso. Y esta característica geográfica también es aprovechada por el régimen para ocultar parte del programa, o al menos los avances que han conseguido. La instalación de enriquecimiento más conocida por la comunidad internacional está en Natanz. Natanz es la insignia del proyecto nuclear de Irán. He pasado en coche por delante varias veces. Está en la carretera de Teherán a Isfahán. Isfahán es uno de los destinos turísticos más populares de Irán. Así que aquí está la parte que se puede ver, un edificio bastante corriente. Y obviamente está prohibido filmar este lugar. Y tienes los grandes cañones, que son una especie de advertencia para cualquier ejército que quiera bombardear Natanz. Ellos asumen que les perseguimos. Sabían que intentábamos intervenir desde cada rincón que podemos. Si no te dejamos entrar por la puerta, entramos por la ventana. Si no por la ventana, por la chimenea. Si no por la chimenea, por el alcantarillado. Si no por el alcantarillado, por el aire acondicionado. O utilizamos a alguien que ni siquiera sabe que está siendo utilizado por nosotros y que visita el lugar con frecuencia. Eso es exactamente lo que ocurrió en Natanz. A finales de los años 2000, el Mossad ya conocía la central nuclear y sus pasajes subterráneos, mostrados aquí en 3D. Los misiles de Israel no podían penetrar el blindaje, así que trabajaron con los estadounidenses para desarrollar un virus informático. Y lo programaron engañando a uno de los pocos ingenieros europeos que tenían acceso autorizado al complejo. Es la primera arma cibernética de la historia, Stuxnet. Esta ilustración de la instalación ayudará a explicar cómo se produjo el hackeo a Natanz. Es una historia increíble. Es un espía. Bueno, es un ingeniero holandés casado con una mujer iraní. Trabaja para la inteligencia holandesa, pero parece que no sabe que también trabaja para el Mossad. Mientras reparaba una máquina en una centrifugadora de Natanz, él realmente liberó un virus que destruirá el programa nuclear de Irán. Hay ciertas fechas que aún recuerdo. Este general de brigada israelí no puede revelar el alcance completo de sus funciones, pero durante años estuvo al frente de la división de Irán de la inteligencia militar israelí. El 10 de julio de 2009 fue la primera vez que Stuxnet afectó las centrifugadoras de Irán. El virus es indetectable y está diseñado para activarse cuando localiza una conexión de 984 centrifugadoras de red, una configuración única en Irán. El virus las hace acelerar, luego ralentizarse y acelerar de nuevo, hasta que se averiaran. Lo que hizo Stuxnet, por un lado, tuvo el efecto de destruir las centrifugadoras a través del sistema de control, pero hacía que el operador mirara las pantallas y viera que todo estaba normal, porque también tomó el control de lo que ellos veían. Así que entiendes que tienes un problema grave, pero no sabes qué hacer al respecto. Después de 2 de estos fallos, reemplazaron y despidieron al director de instalación de Natanz y lo sustituyeron por otra persona. Y el nuevo director tenía miedo de decirles a los operarios que presionaran el botón y reiniciaran
porque no sabía que lo había causado para empezar y tenía miedo de que volviera a ocurrir y de que lo despidieran. Se tardó un tiempo en identificar el virus y sustituir las centrifugadoras dañadas. Stuxnet frenó el programa nuclear iraní en 1 año y medio. Las operaciones encubiertas compran tiempo. No creo que les provoque desesperación ni que los haga rendirse porque los ralentiza. A pesar de estos contratiempos, el programa nuclear era una fuente de orgullo nacional. Bajo la supervisión del líder supremo, el Ayatollah Jamenei, el Irán de 2009 estaba dirigido por un presidente conservador de línea dura, Mahmoud Ahmadinejad. Ahmadinejad era un fanático, era abierto en cuanto a su odio hacia los judíos. En más de una ocasión mencionó que Israel debería ser borrado del mapa durante visitas a centrales nucleares. ¡Qué honor! La paz sea con ustedes. El pueblo ha encontrado su camino. Este brillante camino fue abierto por nuestros mártires. Realmente estaba subiendo las apuestas en el tema nuclear. Fue en ese momento cuando se impusieron las sanciones de la ONU más duras contra Irán. En ese momento, Irán no cooperaba en absoluto. Continuaban con un peligroso programa de enriquecimiento, el programa nuclear iraní bajo la dirección de Ahmadinejad. A pesar de las sanciones económicas y un embargo de armas, el régimen iraní se preparaba para un posible enfrentamiento a gran escala con Occidente. Los guardias revolucionarios producían regularmente videos mostrando su arsenal de misiles balísticos. Este órgano de defensa del régimen se veía a sí mismo como la punta de lanza de todos los grupos armados de Oriente Medio. En un acto de profundo desprecio en el mundo musulmán, los líderes con frecuencia pisotean las banderas israelí y estadounidense. Durante más de 4 décadas, la República Islámica ha estado hablando de destruir Israel. Crecí en Irán y estuve bombardeado con esa propaganda, así que la destrucción de Israel no está hablando de reconocer el Estado palestino, no realmente. La destrucción del Estado Israel es un objetivo declarado. Durante más de 2 décadas, las agencias de inteligencia de Israel han estudiado de cerca la estrategia de Irán y la de sus aliados, apoyadas por centros de investigación como este. Esta exoficial del Mossad se especializa en estudiar lo que ella describe como los anillos de fuego que rodean su país. Es una estrategia completa para colocar una amenaza mayor, una amenaza importante en las fronteras de Israel. Si es Hamas en Gaza, si es Hezbollah en el Líbano. Luego vienen y apoyan a Bashar Assad y se aseguran de que haya una gran presencia iraní en Siria. Incluso las milicias en Irak. Esta red de alianzas significaba que Teherán tenía una ruta terrestre para suministrar armas a Hezbollah en el sur del Líbano, en la frontera norte de Israel. A esto Irán lo llamaba el eje de resistencia. Desde nuestro punto de vista, esa es nuestra estrategia de defensa. Creemos que tenemos que enfrentarnos al enemigo más allá de nuestras fronteras y no dejar que se acerque más para poder llevar a cabo operaciones libremente. El representante más importante y por encima de todos era Hezbollah. Estaba equipado como ningún ejército de la región. La inversión en Hezbollah estaba destinada a proteger el programa nuclear. De alguna manera, disuadir a Israel de atacar Irán. Porque decía, si atacas Irán, Hezbollah te golpeará con las decenas de miles de cohetes que nosotros Irán les proporcionamos precisamente para ese caso.
Digamos que en el 2010, 2011, sabemos que hubo muchas conversaciones sobre un ataque israelí al programa nuclear. Desde 2009, este proyecto unió a Ehud Barak y Benjamin Netanyahu dentro del mismo gobierno, a pesar de su rivalidad política. Ambos hacían campaña a favor de la intervención militar contra Irán, pero el ejército y el Mossad se oponían. No podían garantizar que los ataques fueran capaces de frenar la bomba iraní, sin causar cientos o incluso miles de muertos en represalias. Cada año mejoramos nuestras capacidades. Lo hacemos más focalizado, más compacto, mejor entrenado o preparado, pero ellos también avanzan. Lo expanden, sitios más profundos. Se convierte en una cuestión. ¿Vas a arriesgarte a una guerra a gran escala? ¿Abrir un nuevo frente con los iraníes basándote en la idea de que retrasará su poder nuclear militar en 9 meses? ¿Vale la pena? Y más aún porque los aliados más cercanos de Israel en Occidente, Estados Unidos y Francia, se negaban a verse involucrados en una escalada que podría desembocar en una guerra. En 2012, cuando asumí el cargo, la amenaza era tal que Israel estaba considerando atacar a Irán si no había una solución negociada al persistente problema nuclear iraní. Conozco a Barack Obama, en parte porque fuimos juntos a la Facultad de Derecho. Cuando fue reelegido, me pidió que me uniera al equipo de Oriente Medio y me centrara en el Golfo e Irán. Creo que lo que dijo claramente durante la campaña, tenemos que negociar con los adversarios de Estados Unidos, incluidos los de Oriente Medio, para intentar favorecer la vía diplomática en lugar de la militar. Y ese era realmente el mandato que el presidente Obama dio a su equipo. Así que tenía que haber sistemas de verificación, tenía que haber inspecciones y sobre todo tenía que haber transparencia en la cuestión de las centrifugadoras en particular. La posición de Francia en las negociaciones era, por tanto, extremadamente firme. En el último momento, François Hollande bloqueó la firma del acuerdo. Tras años de debates, Francia quería más garantías de que Irán reduciría su número de centrifugadoras de 19.000 a 5.000. Y los franceses exigían que los inspectores del OIEA tuvieran acceso a cualquier sitio sospechoso. Los iraníes querían el fin de las sanciones económicas y poder comerciar libremente con el resto del mundo. Y finalmente, el 14 de julio se llegó al Acuerdo de Viena. Acabo de firmar la hoja de ruta entre la República Islámica de Irán y el OIEA para la aclaración de las cuestiones pendientes pasadas y presentes respecto al programa nuclear de Irán. Cuando se firmó el acuerdo, había una gran esperanza de una apertura internacional que habría llevado a una apertura económica que habría cambiado la vida de la gente, económicamente hablando. Yo estaba en la calle en ese momento. Había júbilo por todas partes. Los iraníes esperaban que el levantamiento de las sanciones les diera acceso a productos occidentales, desde medicamentos hasta automóviles. Pero sobre todo, esperaban que estos acuerdos fueran el preludio de una liberalización política. Siento que hemos logrado y ganado una gran victoria. Puede desempeñar un papel importante en la vida de las personas. Jóvenes, viejos, gente trabajadora, gente adinerada del norte de Teherán, todos estaban en la calle. Todos tenían un billete de $1 en la mano y se decían a sí mismos, esto es, hemos vuelto a la mesa internacional, ya no somos unos parias. Pero las celebraciones duraron poco.
porque incluso mientras se firmaba el acuerdo, había 2 hombres que harían todo lo posible para torpedearlo. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, sabía que podía contar con su viejo amigo, Donald Trump, que en ese momento era el favorito para ganar las primarias republicanas. El propio Trump hablaba de abandonar el acuerdo antes de ser elegido. Dijo que era el peor acuerdo del mundo y, como saben, todo lo que hizo Obama era terrible, así que haría lo contrario. Y por supuesto, Netanyahu lo alentó. Netanyahu se oponía al acuerdo porque no creía que fuera suficiente protección para garantizar a Israel que Irán nunca tendría acceso a las armas. Netanyahu me llamó. Yo ya era una especie de rival político, pero me pidió: es una emergencia, por favor ven. Le dije: mira, Netanyahu, mira, Bibi, lo llamo Bibi. El acuerdo no era precisamente perfecto, probablemente incluso malo, pero una vez firmado se convirtió en un hecho. No puedes cambiar los hechos solo con tus deseos, pensamiento ilusorio o autoengaño. El primer ministro israelí ignoró este consejo. En cada visita a Estados Unidos denunció la ingenuidad de Occidente frente a Irán. En su opinión, al centrarse únicamente en cuestiones nucleares, el Acuerdo de Viena dejaba a la República Islámica en libertad para desarrollar misiles y financiar su red de milicias. A raíz del acuerdo nuclear, Irán está gastando miles de millones de dólares en armas y satélites. ¿Creen que Irán lo está haciendo para promover la paz? ¿Creen que cientos de miles de millones de dólares en alivio de sanciones y contratos jugosos convertirán a este tigre rapaz en un gatito? Los israelíes han estado trabajando en una operación espectacular iniciada en 2016, con 2 años de preparación. Su objetivo era proporcionar a Donald Trump pruebas de que los iraníes habían mentido, que a pesar de sus negaciones, tenían en efecto un programa nuclear militar secreto. Con este fin, el Mossad organizó el robo de los planos para fabricar la bomba iraní, que habían estado ocultos durante 15 años. Una operación comando que Benjamin Netanyahu se alegró de presentar ante la prensa mundial. Buenas noches. Esta noche les vamos a mostrar algo que el mundo nunca ha visto antes. Les vamos a mostrar los archivos nucleares secretos de Irán. En 2017, Irán trasladó sus archivos sobre armas nucleares a un lugar de máximo secreto en Teherán. Pocos iraníes sabían dónde estaba, muy pocos. Y también unos pocos israelíes. Había esa película de Indiana Jones de hace muchísimos años, que había un sacerdote que le metió la mano en el pecho a un tipo y le sacó el corazón. En cierto sentido eso es lo que hicimos en Teherán. En el corazón de Teherán encontramos el secreto más profundo y oscuro de Irán y fuimos capaces de sacarlo de allí. Todo comienza con el concepto iraní de ocultar este archivo, no en el centro de una base militar, en una zona protegida bajo sellos y vigilancia, sino que creyeron que tenían una idea brillante, ocultarlo a simple vista. Este es el barrio de Shorabad, en el sur de Teherán. Aquí es donde guardaron los archivos atómicos, justo aquí. El periodista y escritor Yossi Melman tiene fuentes bien situadas en los servicios de inteligencia israelíes. En una zona obrera, con talleres, garajes y fábricas, nadie sospecharía que semejante tesoro estuviera allí. Al cruzar la información, los israelíes se concentran en esta zona industrial.
una espía israelí, ingeniera de información, pasa una y otra vez por delante del hangar durante varios meses. Se pone un velo distinto cada día para evitar ser reconocida. Esta vigilancia permite al Mossad anotar las entradas y salidas de los guardias. También se constata que el lugar no está vigilado de noche. Porque los iraníes no querían llamar la atención de los vecinos y de todos de que era un edificio importante. Había muy poca gente vigilándolo, muy pocos guardias. A finales de enero de 2018, el Mossad supo que los iraníes se preparaban para trasladar los documentos. Con 2 meses de adelanto respecto al plan, los iraníes decidieron proceder con la operación. El 31 de enero de 2018, a las 22:31, una unidad de comando de unos 20 hombres desactivó el sistema de alarma y entraron en el hangar. Tienen hasta las 5 de la madrugada para apoderarse de las pruebas del programa nuclear de Irán. Dentro había contenedores cerrados con llave. Y forzaron contenedores. En los contenedores había cajas fuertes. Cada contenedor contiene 16 cajas fuertes. Los agentes del Mossad han traído potentes sopletes que alcanzan los 2500 grados para cortarlas. Fueron capaces de abrir algunas de esas cajas fuertes que contenían los documentos, los CDs y otros elementos del archivo. Y lo cargaron en 2 camiones. Y tuvieron que volver a un lugar seguro. Y en cierto momento, los iraníes se dieron cuenta de que habían entrado ladrones y se produjo una persecución. Al amanecer, los camiones se perdieron en el tráfico de Teherán. El Mossad hizo copias de todos los archivos y luego organizó la exfiltración de casi media tonelada de documentos. Tuvieron que separarse y viajar por distintas rutas. Les llevó un mes reunirlo todo en Tel Aviv. Y esto es lo que obtuvimos. 55,000 páginas. Y otros 55,000 archivos en 183 CDs. Así que tienes un proyecto de cabeza para diseñar, construir y probar una cabeza de guerra operativa. Y la cabeza de guerra operativa, aquí incluso nos ayudaron en inglés. 10 kilotones de TNT. Esta es una medida que solo se usa para armas nucleares destinadas a ser colocadas en un misil. Nunca tuvimos pruebas. Si camina como un pato, suena como un pato, es un pato. Pero hay que ver el pato. Estos documentos tienen más de 15 años. Demuestran que Teherán había llevado a cabo investigaciones para fabricar una bomba nuclear antes de 2003. Sin embargo, ninguno de ellos demuestra que Irán estuviera violando el acuerdo firmado en 2015. Pero de todas formas, las autoridades israelíes lo utilizan para decir que no se puede confiar en los iraníes. Me alegra verte. Me alegra estar aquí, me alegra verte. Bienvenido. Gracias por recibirme. Este mensaje apeló a John Bolton, el entonces asesor de seguridad nacional de Donald Trump. Es bien conocido por ser un halcón en lo que respecta a Irán. Bueno, he visto parte del material clasificado, he visto mucho, obviamente. El único punto negativo fue que no tenían suficientes camiones para sacar aún más información del país. Sí, Irán mintió, pero no había pruebas en los datos de que siguieran trabajando en el programa de armas. ¿Está usted de acuerdo con eso? Mire, no creo que haya ninguna duda de que intentaban aislar su trabajo posterior para evitar
ser afectados. Y la idea de que, bueno, es cierto que los iraníes estuvieron mintiendo durante mucho tiempo, pero ahora han dejado de mentir, así que no tenemos que preocuparnos, es una fórmula para el desastre. Ocho días después de la conferencia de prensa de Benjamin Netanyahu, Donald Trump hizo una declaración que reavivó la carrera armamentista en Oriente Medio. Hoy anuncio que Estados Unidos se retirará del acuerdo nuclear con Irán. No permitiremos que un régimen que grita «Muerte a América» tenga acceso a las armas más letales de la Tierra. Lo grave era que, al abandonar el acuerdo, los iraníes ya no tenían ningún interés en frenar finalmente sus acciones en la región, ya fuera en el Líbano, Irak o Siria. Y es cierto que cuando Estados Unidos abandonó el acuerdo, los iraníes aceleraron el proceso de enriquecimiento. Las autoridades iraníes se sintieron traicionadas. Reanudaron su programa de enriquecimiento de uranio. Se apoyaron en científicos leales al régimen. La mayoría de ellos asistieron a la misma universidad, la Academia Militar Imam Hussein. Los guardias revolucionarios celebran sus desfiles anuales en la plaza central de este establecimiento, incluyendo coreografías que representan la destrucción de Israel. Matar a los científicos respondía a las directrices de matamos a los científicos nucleares clave, los más brillantes, los responsables de la nuclearización de armas. Los matamos. Desde mediados de los años 2000, Irán ha sufrido una ola de ataques contra científicos nucleares. 6 de ellos son asesinados en sus vehículos por disparos o pequeñas bombas adheridas a sus puertas. Es imposible llevar a cabo las operaciones que se han realizado en los últimos años sin haber infiltrado completamente los servicios iraníes. ¿Por qué logran infiltrar el régimen iraní en tal medida? Por una razón muy sencilla, porque el régimen es odiado. A lo largo de los años, Israel ha aprovechado la represión política y la crisis económica en Irán para reclutar una red de agentes e informantes en todo el país. Y el Mossad utilizó esta red para golpear al cerebro nuclear, Mohsen Fakhrizadeh. Hay ciertos personajes en la historia que merecen ser eliminados para el bien de su propio pueblo y del mundo. Fakhrizadeh estaba claramente justificado. Mohsen Fakhrizadeh era el científico nuclear más destacado de Irán. La CIA, pero también los franceses, los británicos y los alemanes. Todos los servicios de inteligencia lo perseguían, pero sobre todo Israel, el Mossad. El jefe del programa nuclear, presentado aquí con su esposa velada en negro, siempre viajaba bajo escolta armada. Era imposible que un equipo de asesinos se le acercara, pero el Mossad encontró un punto débil. Mohsen Fakhrizadeh conducía su propio automóvil cuando la pareja regresaba de su casa de campo. Salió de su casa de campo para ir a Teherán con su esposa a su lado. Sus guardias le advirtieron, no eres lo suficientemente cuidadoso. El convoy realizaba este trayecto de unos 250 kilómetros con regularidad. El plan era muy inteligente. Fue quizás el primer asesinato de la historia moderna que fue activado por inteligencia artificial y moderna. Pocos minutos antes de llegar a su destino, ninguno de los guardias se percató de un vehículo aparcado al lado de la carretera. No hay nadie cerca. Es una furgoneta azul anónima.
Es una Nissan Samiat, que es una furgoneta extremadamente común en Irán, muy utilizada por los vendedores de frutas que estaba al lado de la carretera. Dentro de la furgoneta había una ametralladora robótica de 1 tonelada, que fue transportada en piezas desde Israel. Estaba oculta bajo sacos de arena y equipos de construcción y cubierta por una lona. Así que la ametralladora fue activada desde 2.000 kilómetros de distancia desde Israel, justo cuando Mohsen Fakhrizadeh pasaba con su esposa. El robot disparó ráfagas múltiples 15 veces. El retardo de transmisión de datos desde Tel Aviv era de 1,6 segundos, así que los disparos fueron ajustados en tiempo real por inteligencia artificial. Y su esposa no fue asesinada, solo él murió. Este asesinato es una nueva humillación para los dirigentes iraníes. En la doctrina sionista tienen un principio. Si detectas a uno de tus enemigos en cualquier parte del mundo, mátalo y no te preocupes, porque ningún país protestará. Esta guerra en las sombras, que duró más de 20 años, movilizó a los mejores oficiales de inteligencia israelíes para trabajar juntos. Pero llevó al gobierno a descuidar la amenaza en su frontera suroeste, Hamás, que controlaba la franja de Gaza. El 7 de octubre de 2023, militantes de Hamás irrumpieron en los pasos fronterizos israelíes y avanzaron varios kilómetros dentro de Israel. El ataque dejó 1.195 muertos y 251 personas tomadas como rehenes. Este revés llevó a una revisión radical de la estrategia militar israelí. Este horroroso ataque ha cambiado a Israel porque durante muchos años Israel pensó que si mantenía las cosas estables y relativamente tranquilas, estaría bien. El 7 de octubre, los israelitas tomaron una decisión. En realidad, era muy simple. Y lógica desde su punto de vista. Dijeron que tenían que poner fin a este eje de resistencia. En octubre de 2023, el ejército israelí inició una masiva campaña de bombardeos en la franja de Gaza. El objetivo declarado oficialmente de esta operación militar era acabar con Hamás. Se dice que ha matado a más de 70.000 palestinos, la gran mayoría de ellos civiles. Un año después, en el Líbano, cientos de buscapersonas pertenecientes a miembros de Hezbollah explotaron, dejando heridas a casi 3.000 personas. Esto marcó el inicio de una campaña de bombardeos. Israel destruyó el arsenal de la milicia y eliminó a toda su cadena de mando, incluido su emblemático líder, Hassan Nasrallah. Hezbollah, la pieza central del eje de resistencia, se desmoronó. Esto allanó el camino para la caída del Bashar al-Assad en diciembre de 2024. El régimen sirio cedió ante una coalición de milicias, e Israel aprovechó el caos para bombardear lo que quedaba del ejército sirio. Todas las capacidades de defensa aérea sirias fueron golpeadas por Israel tras la caída del régimen de Assad, lo que de alguna manera abrió el camino para volar hacia el este, hacia Teherán, sin que Irán recibiera advertencia temprana. Porque si los radares sirios hubieran detectado aviones israelíes despegando, habrían alertado a Irán. Una vez que eso fue eliminado, los aviones israelíes podrían llegar hasta Irán sin ser detectados.
La esperada oportunidad de Benjamin Netanyahu para atacar Irán estaba finalmente al alcance, especialmente porque al otro lado del Atlántico, su mejor aliado acababa de ser reelegido en la Casa Blanca. El primer ministro israelí viajó a Washington en múltiples ocasiones, con la esperanza de obtener luz verde de Donald Trump. Con el acuerdo de Estados Unidos, Israel lanzó su ofensiva contra Teherán en la noche del 12 de junio de 2025. Estas imágenes son filmadas y difundidas por el ejército israelí para controlar el relato de esta guerra. Israel comienza a atacar Irán en plena noche. Así que los habitantes de Teherán en su mayor parte escuchan las bombas, son despertados por las bombas. A diferencia de Israel, no hay refugios para los iraníes. Aviso inmediato a todas las personas que se encuentran actualmente o en un futuro próximo dentro o cerca de instalaciones militares de producción de armas. El ejército israelí se dirige directamente a los iraníes en las redes sociales, pidiéndoles que evacúen. Salvo que los iraníes no saben dónde están los sitios militares, porque están ocultos, no están señalados en absoluto. Así que cuando el ejército pide a los iraníes que se alejen de los sitios militares, ¿a dónde van exactamente? Están atónitos. Aquellos que pueden huyen de Teherán, huyen hacia el norte, huyen hacia el este, huyen hacia donde pueden ir. Hay atasco de tráfico, pánico. Muy rápidamente se dieron cuenta de que los israelíes podían atacar en cualquier momento, en cualquier lugar. Incluso, la estación de televisión estatal fue bombardeada en directo. Esta mujer, conchador, defensora del régimen, esta imagen de la televisión estatal, el instrumento de propaganda y portavoz del régimen, destruida en directo. Es la imagen de esta guerra, creo, la imagen de esta guerra, de estos 12 días que todos recordamos. Yo estaba en el primer piso en el momento del bombardeo. No sé cuántos de mis colegas estaban allí, ni cuántos murieron. Al caer la noche del 13 de junio de 2025, los iraníes comenzaron a represaliar con ataques de drones y misiles balísticos. Fue una operación masiva, con el objetivo de saturar y penetrar las defensas israelíes. Sabíamos que los ataques con drones y misiles tenían que combinarse. Los drones crean interferencias en sus sistemas de defensa y luego abren el camino para los misiles. Con los estadounidenses y los vecinos y nuestra capacidad, y conociendo el momento, podemos destruir un porcentaje impresionante de los misiles balísticos y los drones. Casi todos los drones y alrededor del 85% de los misiles balísticos. A pesar del fuego defensivo, como aquí en el centro de Tel Aviv, alrededor de 50 misiles alcanzaron territorio israelí. En total, Israel sufrió 28 muertos, incluidos 27 civiles. En el lado iraní, el número de víctimas fue mucho mayor, más de 1000, incluidos entre 200 y 300 civiles. Esta noche quiero hablar con ustedes, el orgulloso pueblo de Irán. Estamos en medio de una de las operaciones militares más grandes de la historia, la Operación León Rugiente. El objetivo de la operación militar de Israel es eliminar tanto la amenaza nuclear como la amenaza de misiles balísticos contra Israel. Arak, Parchin, Natanz, Isfahan.
Con dominio total del espacio aéreo, la Fuerza Aérea Israelí puede atacar cualquiera de las instalaciones nucleares del país a voluntad, excepto una, Fordo. Esta instalación de enriquecimiento, construida bajo una montaña, está fuera del alcance de las bombas israelíes. La central de Fordo es una de las plantas donde Irán enriquece su uranio. Irán la ha construido de tal manera que se protege del 99.9% de las bombas existentes. Solo las bombas antibúnker estadounidenses tienen la capacidad de alcanzar dicha instalación y destruirla. Las bombas antibúnker fueron diseñadas específicamente para los programas de armas nucleares de Corea del Norte e Irán, porque sabíamos que se llevaban a cabo en instalaciones subterráneas. Esta bomba fue desarrollada en 2009, cuando los servicios de inteligencia descubrieron la existencia de Fordo. Es el arma no nuclear más poderosa del arsenal estadounidense y puede perforar hasta 60 metros de roca antes de explotar. Debido a su tamaño y peso, solo puede ser desplegada por el bombardero furtivo estadounidense B-2. El 21 de junio de 2025, Donald Trump lanzó la Operación Martillo de Medianoche. 7 aviones B-2 despegaron desde Estados Unidos para volar a mitad del camino alrededor del mundo y golpear Fordo. Muchas gracias. Puedo informar al mundo de que los ataques fueron un espectacular éxito militar. Las instalaciones clave de enriquecimiento nuclear de Irán han sido destruidas completa y totalmente. Irán, el matón de Oriente Medio, debe hacer la paz ahora. Gracias. Tras 12 días de combate, se declara un alto al fuego. El presidente estadounidense presume de haber destruido totalmente el programa nuclear de Teherán, pero los servicios de inteligencia occidentales tienen sus dudas. De hecho, este es el único punto en el que israelíes e iraníes están completamente de acuerdo. Aunque los estadounidenses nos hayan bombardeado, aunque el régimen sionista nos haya bombardeado, atacando a nuestros científicos nucleares y destruyendo nuestras instalaciones, no pueden privarnos de nuestro dominio de la ciencia y la tecnología. El programa nuclear no ha terminado. No lo hemos borrado de la faz de la Tierra, lo hemos golpeado significativamente, pero sigue ahí. El uranio endurecido sigue ahí. Y potencialmente hay centrifugadoras que quedan en ciertos lugares. Antes de la guerra de junio de 2025, Irán tenía 440 kilogramos de uranio concentrado al 60%. Por el momento, nadie sabe cuánto ha destruido ni dónde están ocultas las reservas restantes. En Irán, al igual que en Israel, incluso antes de reparar los daños causados por los combates, ambos gobiernos han comenzado a reconstruir su arsenal con el dedo en el gatillo.